Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta presentación del Inter-American Institute for Democracy. El instituto es una institución creada bajo las leyes de los Estados Unidos en 2008 con el objetivo de promover los valores de la libertad, de la democracia y la institucionalidad en América Latina. Lo hacemos a través de paneles como este o de estudios académicos y de presentaciones en diversas instituciones. Hemos presentado ya anteriormente en el Senado americano algunos paneles específicos sobre temas y hoy presentamos uno sobre Argentina. Pero creo que para hablar del tema de Argentina habría que ubicarse también en el tema de dónde está el mundo y en qué situación se encuentra el mundo. Tenemos tres panelistas que van a dar su diferente versión sobre el mismo tema que es Argentina, cuáles son los cambios o las cosas que se pueden aprender en este momento. Y vamos a hacerles preguntas a través mío, mándenme las preguntas por chat y yo se las transmito a los exponentes. Tenemos el doctor Bereste que va a ingresar dentro de unos minutos, está demorado. María. ¿Sí me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Arrancas vos? ¿Rogelio está o no está? Rogelio no entró todavía y Sergio viene más tarde, pero yo quería presentarte primero y empezar vos entonces. María O'Donnell es una periodista que nació en los Estados Unidos y se nacionalizó argentina. Es una periodista de larga trayectoria y que ha tenido muchos premios Conex y muchos premios Martín Fierro. Y en el año 2017 fue catalogada como la periodista más respetada de la República Argentina. Tiene varios programas de radio y televisión. Es hija de Guillermo O'Donnell y se fue en el año 70 a Estados Unidos, donde ella nació precisamente en Estados Unidos y después se nacionalizó. María, queremos ver tu versión sobre la Argentina y las cosas que podemos aprender sobre esto, tu versión de periodista. Adelante, María. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación, Guillermo, y bueno, es un momento de mucha incertidumbre en el mundo y mucho más en Argentina, ¿no? Donde se dan una serie de componentes que a la situación de incertidumbre generalizada se le suman componentes propios del proceso local, ¿no? Con todas las complejidades de una muy larga cuarentena, muchos de ustedes ya seguramente están al tanto, que vamos a haber hecho una cuarentena muy severa y muy, muy extendida en todo el área metropolitana, que es el corazón, digamos, bueno, hay otras, pero digamos es donde se concentra la mayor cantidad de población y el movimiento económico del país, con lo cual esto, además la Argentina en el medio de una negociación con los tenedores de la deuda, la incertidumbre que se va prorrogando acerca de cómo va a terminar esa negociación. Seguramente sabrán ustedes que todavía la negociación está en marcha. Yo en eso creo que hay una voluntad bastante importante por parte del gobierno de Alberto Fernández de no volver a cometer errores, sobre todo el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que hay una decisión dentro de lo posible de llegar a un acuerdo con los acreedores externos. El default es un escenario que Alberto Fernández claramente quiere evitar. Después uno puede pensar si la negociación no se extendió demasiado y pensar, digamos, cuestiones puntuales acerca de cómo llevó adelante Martín Guzmán la negociación de la deuda, pero evidentemente creo que ahí hay muchos seguramente ustedes se preguntan, digamos, cuán distinto o cuán parecido es el gobierno de Alberto Fernández respecto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y yo creo que en la decisión de llegar a acuerdo con los acreedores hay una diferencia significativa, y de nuevo uno se puede preguntar si eso es así, por qué están tardando tanto, y bueno, y si efectivamente lo van a lograr, lo cual no depende solamente de la voluntad de una parte, pero bueno, yo creo que incluso en el escenario económico, que se ha vuelto tanto más dramático, que ya lo era, digamos, o sea, hay que decir que Alberto Fernández asume económicamente una situación muy compleja, con la deuda, con el tipo de cambio, con la caída de la economía. Argentina viene de 30 meses consecutivos de recesión, los 2008 y 2019 fueron 2 años tremendamente complicados en materia económica, pérdida de poder adquisitivo, caída de la economía, y a esto se suma, por supuesto, el parate de esto que empezó como una estrategia, ¿no? Muy bien ponderada por la opinión pública. De hecho, durante un tiempo le permitió a Alberto Fernández ganar adherencia entre sectores que no habían sido los votantes del Frente de Todos, que le integra con Cristina Fernández de Kirchner,
y parecía que se empezaba a configurar un perfil independiente en la opinión pública de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner. Todo este tema de la prolongación de la pandemia, del aislamiento, y un aislamiento tan extendido, ha ido horadando un poco ya también la imagen un poco del presidente. Y aparecen dudas también acerca de cómo va a ser, digamos, cuáles van a ser las fuerzas predominantes dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Que tiene varias patas, porque tiene, por supuesto, al kirchnerismo como la pata dominante, está también Sergio Massa con sus propias expectativas políticas, el presidente de la Nación, y una pata que tiene que ver con los gobernadores peronistas más moderados, que gobiernan provincias con mucha presencia de electorado vinculado a la producción agropecuaria, que es con la que se enfrentó fuertemente Cristina Kirchner en su momento. Y en ese sentido, Alberto Fernández cometió un error bastante grande, o por lo menos algo bastante desconcertante, cuando en medio de estas semanas amagó con expropiar una de las empresas exportadoras de cereales y tocó una fibra bastante sensible de ese electorado, y un poco parecía que iba a volver a reeditar un problema que él había prometido que no quería volver a caer de nuevo, pensando un poco en aquellas cuestiones en las que él se quería diferenciar del último mandato de Cristina Kirchner, ¿no? Pero finalmente se encontró con que también es una coalición y que los legisladores que representan a esos gobernadores peronistas moderados no iban a acompañar esta decisión en el Congreso, y dio marcha atrás. Eso ha quedado en un interrogante respecto a cómo va a seguir, pero es un poco también, fue un caso bastante representativo del cierto movimiento zigzagueante de Alberto Fernández dentro de los distintos integrantes de la coalición, pero que también el kirchnerismo tiene dentro de la coalición gobernante un límite, que no es una fuerza que hoy pueda tomar decisiones prescindiendo del resto de los aliados que funcionan bajo el paraguas de la presidencia de Alberto Fernández. Y después la oposición, que yo creo que oscila también mucho entre una versión más radicalizada y más de mucho mayor confrontación con el gobierno, que todavía dialoga y confronta más con el kirchnerismo, que es, digamos, encarnada hoy un poco en Mauricio Macri, en un sector del radicalismo, pero también toda la política común y muy trabajada en conjunto de Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, con Alberto Fernández en todo lo que hace al tema sanitario, ha hecho que hay también dentro de la oposición una tensión entre sectores más moderados, más dialoguistas con el gobierno, y sectores de mayor confrontación. Yo creo que hay en espejo un poco en este momento entre las coaliciones gobernantes y opositoras y la oposición. Hay una cierta situación, ahí lo veo a Rogelio Frigerio que se suma, pero bueno, me parece que hay una tensión que es parecida, si bien está mucho más clara, digamos, todavía la fuerza, obviamente, del kirchnerismo dentro de la coalición gobernante, y un poco mucho más marcada la fuerza de Mauricio Macri como figura dentro de la oposición. Hay incentivos distintos también, por motivos distintos, a la moderación o a la confrontación dentro de las dos fuerzas, y hay escenarios distintos también donde esto se juega, ¿no? Un poco el Congreso hasta ahora, lamentablemente, ha sido escenario del escenario de mucha mayor confrontación que el escenario de administración del coronavirus y la cuestión de salud, donde ha habido enorme cooperación, ha sido muy ejemplar en un país federal como la Argentina, la subordinación y el acuerdo de los distintos jefes distritales con el gobierno federal de Alberto Fernández, ¿no? El gobierno central. Entonces yo creo que hay distintos estímulos hacia la cooperación y distintos estímulos hacia la confrontación, pero que la dimensión de la crisis económica de la cual va a salir la Argentina, ojalá que después de un acuerdo con el tema de la deuda, va a requerir de acuerdos que necesitan del Congreso para que esos acuerdos ocurran. Y ahí me parece que va a depender mucho de cuáles sean también las fuerzas dominantes dentro de la coalición del gobierno y de la oposición, si eso se va a poder dar o no, y por supuesto el tipo de liderazgo que termine de constituir Alberto Fernández, que todavía es mucho más un administrador de esa coalición que un líder, ¿no? De esa coalición.
pero bueno, ya que veo que están mis compañeros de panel y que va a haber preguntas, Guillermo, no quiero tomar más tiempo. No, no, al contrario, yo te quería hacer una pregunta, porque una de las cosas que uno ve claramente es que al principio hubo mucho más aceptación de las medidas de Alberto Fernández, pero que cada día hay más críticas y cada día hay más desconcierto respecto a las idas y venidas de la misma opinión de Alberto Fernández. Y eso es una cosa que a la gente la descoloca. Sobre todo cuando uno escucha al presidente de la calle Pou el otro día que explicó cómo manejó la situación, dándole prioridad a la libertad, y que no ha tenido las consecuencias que tenemos nosotros por una pandemia o por una cuarentena que se ha extendido demasiado. ¿Cómo ves ese panorama vos? Bueno, yo te diría que es todavía una pregunta abierta, que evidentemente la extensión de la cuarentena está generando un gran desgaste, sobre todo en el área metropolitana, pero me parece que comparar Uruguay con 3 millones de habitantes y respecto a la situación de la Argentina es porque uno podría pensar en Chile o en Brasil también, eventualmente como punto de comparación. Y la discusión acerca de si el daño a la economía es mayor por la cuarentena o si con coronavirus y como viene la Argentina con la economía, vos tenés un daño igual. Seguramente por ahí tomás una caída un poco más. Digo, me parece que es una pregunta abierta, pero que sin dudas lo que faltó fue acompañar la cuarentena con otro tipo de medidas que permitieran a una salida más rápida, ¿no? Me parece que se demoró demasiado en los rastreos y que pero la discusión acerca de si tiene más claros que oscuros, para mí todavía está abierta. Obviamente tiene problemas por la extensión, pero tampoco tiene la muerte que tiene en Chile, ni la muerte que tiene en Brasil. Entonces, yo creo que evidentemente hay dificultades, pero que todavía es una discusión abierta. ¿Debieron haber hecho cosas que no hicieron? Sí, por supuesto. Digo, la idea de que se demoró mucho en cerrar fronteras, en cerrarlas eficazmente. Paraguay es un caso de gran éxito también en ese sentido. Pero eso en cuanto a la epidemia o a la pandemia en sí, pero en cuanto a la posibilidad que tiene Alberto Fernández de elegirse como un líder o de independizarse de toda presión externa o de toda presión interna que tiene dentro de su coalición. ¿Cómo lo ves ese problema? Porque eso es lo que la gente está observando de afuera. Bueno, yo creo, Guillermo, que es un poco lo que observan los opositores, porque digo, le están pidiendo también a Alberto Fernández que se desprenda de quién es su principal apoyo y quién lo hizo presidente. Yo creo que ahí hay algo que es no entender la coalición. Digo, a él lo elige presidente Cristina Fernández de Kirchner, y él obviamente que le aporta a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de sumar a Massa y otra cantidad de cosas, pero él tiene que, digo, no puede tampoco, sería un kamikaze si decide gobernar sin Cristina Fernández de Kirchner, cuando ha sido su principal apoyo, tiene la provincia de Buenos Aires y tiene la mayoría de votos en el Congreso. Yo creo que él tiene independizarse, Cristina Fernández de Kirchner, es un pedido absurdo para hacerle a Alberto Fernández en este contexto. Me parece que lo mejor que pueden tener es un gobierno cooperativo donde las distintas fuerzas en las que todos tienen intereses. Ayer ya un absurdo, Malena Massa está hablando de la candidatura de Sergio Massa. Entonces me parece que hay un sector tremendamente antikirchnerista que le pide a Alberto Fernández algo que es imposible pedirle a Alberto Fernández. Para mí, me parece que no tiene sentido eso como pedido. El problema es cómo administra las distintas fuerzas y cómo logra un liderazgo propio. Hay que mirar cómo vienen las elecciones el año que viene, si él se piensa a sí mismo como un presidente de 4 años o de 8, hay un montón de preguntas, pero me parece que es un poco precipitado pedirle. Sería kamikaze si lo hace ahora, para mí. Es decir, vos no sos de las que creen que ha perdido un tiempo en estos 100 días como para hacer un liderazgo más fuerte, ¿no? ¿No crees eso? Bueno, le cayó me parece que sí, que ha titubeado mucho. Lo de Vicentín es un caso claro donde quedó tremendamente desdibujado, se prorrogaron, me parece que un poco esto de prórroga permanente de la cuarentena es como también prorroga lo de la deuda, prorroga lo de la cuarentena, lo de Vicentín queda en el aire, entonces, y hay cosas que son obviamente achacables a él y digamos, su falta de asumir ese liderazgo en determinadas cuestiones, pero también las circunstancias que le tocan. Entonces digo, le toca un país con una crisis fenomenal económica, le toca el coronavirus y le toca dominar una coalición en la cual él no es la figura preponderante. Lo pudo haber hecho mejor y seguramente lo de Vicentín fue un desastre en ese sentido porque fue una confusión tremenda las señales que mandó.
Hay problemas en la gestión de gobierno, es un gabinete donde está muy loteado, entonces cada sector tiene su representación y dentro de los gabinetes de los ministerios hay gente que responde a distintas personas. Yo veo ahí un problema más serio, bastante más serio. Bueno, quédate porque ya tenés preguntas para vos, seguro que me van a mandar, pero ahora le damos la entrada a Rogelio para escuchar su versión o su explicación del tema. Rogelio Frigerio es economista, fue representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, ante el BID, y fue legislador de la ciudad de Buenos Aires hasta que la legislatura lo designó presidente del Banco de Ciudad, y desde el 2015 hasta el 2019 fue ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Rogelio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. Un gusto para mí poder estar acá hoy charlando con ustedes. Sí, vos has escuchado la versión que tiene María O'Donnell. Queríamos escuchar cuál es tu versión sobre qué es lo que está pasando en la Argentina, qué es lo que puede ocurrir con lo que pasa en el mundo y qué oportunidades y desventajas tenemos frente a lo que está pasando en el mundo. Bueno, la Argentina está sufriendo en este momento una de las peores crisis, probablemente quizá la peor crisis económica de su historia. Va a tener una caída del producto más grande que la del 2001, con un piso probablemente de 12 puntos en términos del producto de caída y con un techo que nadie conoce porque nadie sabe hasta cuándo la economía va a estar parada o semi paralizada. Y por supuesto, más allá de tener una red de contención social que se creó precisamente producto de esa gran crisis, la situación de la Argentina en términos económicos y sociales, incremento de la pobreza, el desempleo, está siendo dramática y va a ser más dramática aún. Y a diferencia de la crisis de hace casi 20 años, hoy no tenemos a un mundo que nos ayuda como nos ayudó y tanto a partir de finales del 2002 en adelante, donde la Argentina salió muy rápido de esa tremenda crisis. Hoy la situación es mucho más compleja porque estamos solos, teniendo que resolver nuestros problemas, que son los mismos problemas de toda la vida. Hace 50 años que la Argentina repite los problemas y esa quizá es una característica de nuestro país, un país que no cambia de problemas. Y no cambia de problemas básicamente porque tiene un común denominador que atraviesa todas estas crisis en el último medio siglo, que es la incapacidad de la clase política, de la dirigencia política, de ponerse de acuerdo en cuestiones muy básicas, ¿no? Especialmente la grieta, ¿no? Claramente la grieta que en los últimos, me animaría a decir, no sé, 35 años está cada vez peor. Y creo yo, por lo menos, que ese es el principal escollo para el progreso de la Argentina. Algunos no lo creen así, y otros como yo, y espero muchos más, sí sostenemos que esta es la principal restricción a vencer. El gobierno anterior, con mucho esfuerzo, porque la verdad que pocos creían en Cambiemos al principio del 2015, pocos creíamos, logró ganar una elección por muy escaso margen, probando que era fundamental unir a la oposición, pero lo que logró no alcanzó, así como alcanzó para ganar una elección, no alcanzó para transformar el país en línea con los objetivos ambiciosos que se había propuesto. Es decir, no entendió esta necesidad clara de generar acuerdos que trascienden la frontera o que trasciendan las fronteras del espacio político propio. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Bueno, cuando entendamos todos que los problemas de la Argentina no son del que le toca gobernar circunstancialmente, sino que son de los argentinos que lo venimos arrastrando hace medio siglo, eventualmente del Estado Nacional, pero no de quien gobierna. Y eso le cabe al oficialismo y le cabe a la oposición también. Por eso es tan importante, creo yo, el rol de la oposición en estos momentos. Hoy se ve un gobierno un poco más extremo que al arranque. Yo por lo menos era más entusiasta y un poco más optimista al arranque. Escuchaba los discursos y las palabras del presidente en torno a la necesidad de la unión nacional y la necesidad de acuerdos. Eso se fue un poco diluyendo, pero acá se habló de una suerte de partidos de fútbol entre el presidente y la vicepresidenta. Yo creo que esto es mucho más complejo que eso. Yo no la veo a la expresidenta, actual vicepresidente,
metida en la gestión o con intereses en cuestiones que atañen a la gestión y a las reformas que puede encarar el gobierno, salvo en los temas judiciales. Ahí sí tiene injerencia y puesta la energía. Los temas judiciales del pasado, los temas judiciales actuales, pero no la veo compitiendo con el presidente. Este es un gobierno de coalición, como lo fue el anterior, igual o más complejo, lo decía María, un gobierno además parcelado. El gobierno anterior tenía un presidente con poder, después cada uno dirá si lo usó bien o no, pero tenía un presidente con poder. No era un gobierno parcelado, era un gobierno, yo le llamo cómodo, porque era muy homogéneo, porque no salía de la comodidad de hablar con los iguales, cosa que terminó siendo una restricción para alcanzar acuerdos, pero este es un gobierno, creo que lo dijo María, parcelado, un gobierno parcelado horizontal y verticalmente, es decir, se le han dado ministerios a las distintas facciones de la coalición. Por supuesto, el presidente con su grupo, que básicamente es el grupo de dirigentes de la ciudad, de su militancia en la ciudad desde hace 30 años. Cristina, la Cámpora, que no es necesariamente Cristina, algo a los gobernadores, prácticamente nada a los sindicatos. Sergio Massa, esa es la coalición, cada uno tiene una parte del poder parcelado en el gabinete, pero además esta parcelación es también horizontal, ¿no? El ministro no tiene que ver con el secretario no tiene que ver con los subsecretarios, son de distintas facciones, y en general en las terceras líneas está la cámpora en prácticamente todos los ministerios, lo cual afecta claramente la capacidad de gestión y de reformas, independientemente de si tienen vocación o no para alcanzar acuerdos. Es muy difícil en medio de esta pandemia hacer un análisis de lo que se viene en términos del gobierno, porque esto está muy teñido, muy afectado por el coronavirus, pero claramente en términos de la coyuntura extremadamente difícil por la que atraviesa el país y por la que va a atravesar, aún más difícil una vez que se corra el velo de la pandemia y de la cuarentena, el pronóstico no es optimista. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque en realidad muchas de las cosas que nos pasan a nosotros también pasan en el resto del mundo, ¿no? Hay una cierta desconfianza hacia los líderes políticos en todas partes del mundo, hay instituciones que están en dificultades, y evidentemente esta pandemia nos va a afectar a todo el mundo. ¿Y cómo crees que va a quedar la Argentina cuando todo el mundo esté peor de lo que está ahora? ¿Nos ayuda o agrava nuestra situación? Yo creo que la agrava, porque, insisto, la Argentina salió de una tremenda crisis económica y social como la del 2001, de la mano también del mundo, ¿no? El mundo nos ayudó, China, la soja $600 la tonelada, Brasil, que crecía. Bueno, todas esas condiciones nos encuentran hoy, así que yo no veo demasiada capacidad para aprovechar las oportunidades que cualquier crisis nos brinda, nos podría llegar a brindar de manera potencial. Yo creo que va a ser más difícil que en aquel momento la salida, más allá de un rebote de gato muerto, que le decimos los economistas a los rebotes que son solamente estadísticos, que no están vinculados con drivers que levantan la economía. Así que yo creo que es muy difícil en un contexto como este, de una Argentina que ya venía muy mal, y no del gobierno anterior, venía muy mal desde hace por lo menos más de una década, lograr aprovechar algo de lo que eventualmente cualquier crisis pueda poner sobre la mesa. Creo que va a ser muy duro, y creo que va a poner quizá más sobre la mesa que nunca, con mayor claridad que nunca, la necesidad de avanzar en esos acuerdos básicos que logren dejar atrás esos problemas recurrentes y repetidos de los últimos 50 años. La Argentina tiene una oportunidad de salida si no le agrega al desastre que provoca la pandemia y el encierro los mismos problemas de toda la vida que se vienen repitiendo. Me refiero a los problemas conocidos en términos de la inflación, en términos del Estado sobredimensionado al cual
nada le alcanza para financiarse. Me refiero a la necesidad de modernizar y actualizar los vínculos laborales, me refiero a la necesidad de tener una previsibilidad en términos de su sistema previsional, a la necesidad de fortalecer sus instituciones, de tener una justicia independiente y que sea de alguna manera garante de las reglas de juego. Esos mismos problemas los venimos hablando y repitiendo desde hace casi medio siglo. Esta crisis, lo que a mi juicio puede tener como oportunidad es ser una especie de detonante para que la dirigencia política esté dispuesta a hacer algo que hasta ahora no estuvo dispuesta, que es a poner sobre la mesa, independientemente del rol que le toque jugar, ya sea desde el oficialismo o de la oposición, parte de su capital político y sacrificarlo en pos de resolver los problemas de la gente. Si se puede hacer eso, si esta crisis tremenda por la que está atravesando la Argentina, que va a ser aún más grave y más sufrida para todos, pero sobre todo para los sectores más vulnerables, nos puede incentivar a los que tienen responsabilidades a hacer esta movida de entender que los problemas de la Argentina son de todos y que hay que generar acuerdos para superarlos. Bueno, tenemos una oportunidad. Si no lo hacemos, vamos a estar peor que antes, porque a los problemas de siempre le vamos a agregar los problemas derivados de la pandemia y del encierro. Yo te quiero hacer una pregunta, porque hay dos cosas que a mí me preocupan de la Argentina que creo que son esenciales. Uno es el tema de la justicia en la Argentina. Ese es un problema muy grave. Y el otro es el problema de la política exterior, donde ha habido actitudes que no estábamos acostumbrados y con una definición que no es la que creíamos tampoco que el gobierno argentino podía tomar. ¿Cómo ves esos dos problemas? Bueno, el problema de la justicia es quizá uno de los problemas más graves, la percepción de que gobierne quien gobierne, siempre la justicia está contaminada de la política o de intereses de quien circunstancialmente está a cargo del Poder Ejecutivo, es una restricción para el desarrollo, claramente. Insisto, es una de las 4 o 5 cosas que la Argentina necesita superar si quiere dejar atrás los problemas de toda la vida. El tema de las relaciones exteriores, sí, bueno, las relaciones exteriores es quizá de las políticas más importantes, trascendentes y que necesitan estabilidad en cualquier país. Yo creo que acá lo que se ha visto hasta ahora, en estos 6 meses de gobierno, insisto, difíciles de analizar sin la contaminación que implica la pandemia y el encierro, no han sido producto de una estrategia vinculada con la ideología. A mi juicio, los errores que se cometieron tienen mucho más que ver con torpezas y con dificultades para gestionar. Y quizá también con el gabinete, pero no me parece que haya una estrategia definida en términos del posicionamiento de la Argentina en el exterior. No digo que eso esté bien, pero por otro lado no creo que las cuestiones que hasta ahora ha planteado la Argentina en términos internacionales, que no han sido tantas tampoco, tengan más que ver con un posicionamiento estratégico que con lo que yo considero probablemente más significativo, en este caso, errores, torpezas, desencuentros internos. Y en consecuencia, en este sentido, creo que son cuestiones que se pueden mejorar, ¿no? Lo mismo con cuestiones que han sido muy publicitadas, como el tema de Vicentín, por ejemplo, la idea de expropiación de Vicentín. Muchos creen que esto ha sido una presión del ala más extrema o de la ex presidenta o actual vicepresidente, pero esto no ha sido así. La verdad que fue claramente una torpeza, un error muy grosero, pero que no ha sido apoyado por la Cámpora, por ejemplo, los líderes más importantes de la Cámpora, que por otra parte es quizá hoy la organización política con mayor desarrollo territorial y con mayor vocación de poder de la Argentina. Hay que prestarle mucha atención, pero no necesariamente, más allá de que todos los espacios tienen sus extremos, en sus líderes uno puede encontrar también posibilidades de diálogo y de acuerdos, así que yo tampoco veo esto con
con un sesgo ideológico que imposibilita Esa es la pregunta que tengo para los dos, para vos y para María. ¿Cuánto hay de ideología en el gobierno o en el manejo político de la Argentina como para poder superar esta etapa? ¿Cuánto es ideológico y cuánto es técnico o cuánto se podrá manejar la situación tal como viene? María. Tenés cerrado el micrófono, María. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. No, a ver, yo coincido un poco con lo que planteaba Rogelio recién en dos sentidos. Yo no sé, vos señalabas como algún giro fuerte en materia de política exterior que no terminé de identificar a qué te referías, Guillermo. A la última reunión de UNASUR, donde Alberto Fernández se manifestó partidario de todos los gobernantes del socialismo siglo XXI que ya no están, y donde dijo que su único aliado era hoy López Obrador. Sí, yo la verdad que coincido bastante con Rogelio, me parece que el canciller es Felipe Solá, me parece que ha habido es un péndulo bastante presente en la historia argentina, ¿no? Momentos donde yo creo que la política exterior del gobierno de Mauricio Macri fue una política exterior tremendamente subordinada o alineada, digamos, a la política exterior de los Estados Unidos, y que acá hay una búsqueda, una suerte de, qué sé yo, tercera vía o de una vía intermedia con marcas que se han diferenciado de lo que es digamos, el chavismo y Maduro en Venezuela, y que ahí la única referencia que encuentra pues, es una referencia bastante rara, digamos, Argentina tiene también una historia en ese sentido, lo que pasa que, claro, lo que como ha pasado un poco, y es lo que decía Rogelio, ¿no? Lamentablemente el 83 para acá, la Argentina, más allá de estas crisis fenomenales que atraviesa y que estamos frente a una más grave todavía que la del 2001. Yo tengo 50 años, pensaba el otro día, debo ser de unas pocas generaciones que nos tocan dos crisis de este tamaño, ¿no? Y en parte lo que ha sido es que hay un gran consenso alrededor de la democracia, pero hay muy poco consenso alrededor de medidas económicas y de un modelo económico o incluso de política exterior. Brasil, digamos, salvo esta anomalía que ahora es Bolsonaro, siempre mantuvo ciertas tradiciones dentro de la política exterior. Y creo que Argentina, en ese sentido, también los cambios en la política exterior son reflejo de distintos cambios de gobierno que son demasiado pendulares. Pero yo no lo veo a Alberto Fernández yéndose a la otra punta del péndulo hasta ahora, menos con la figura de Felipe Solá como canciller. Y con relación a la Cámpora, creo que como dice Rogelio, es un proyecto de poder muy asentado hoy territorialmente en la provincia de Buenos Aires, pero no solamente en provincia de Buenos Aires, aunque Kicillof tampoco es como un Cámpora puro, pero obviamente está, y que un poco lo que está mostrando Máximo, para la sorpresa de muchos, Máximo Kirchner, es como una voluntad, una figura mucho más dialoguista de lo que muchos más los demás o muchos hubiesen esperado encontrar. Tuvo una reunión con empresarios que salió a la luz por un caso de coronavirus ahora, pero fue un episodio bastante llamativo en términos de lo que la figura de Máximo Kirchner representa para ese empresariado y el hecho de que él, a instancia de Sergio Massa, haya tenido esa reunión. Pero creo que hay una convicción de Máximo Kirchner que encara la Cámpora de que Alberto Fernández, si le va mal a Alberto Fernández, ellos tampoco tienen futuro. Entonces, creo que parte de la apuesta a la racionalidad es que necesitan que este gobierno salga a flote. Y me parece que Horacio Rodríguez Larreta tiene un poco también la misma percepción en el sentido de si las cosas salen mal después de esta nueva crisis, Argentina nunca ha tenido salidas fuera del sistema, la Bolsonaro, pero quién sabe qué puede pasar, ¿no? Entonces, me parece que hoy por hoy la apuesta de Máximo Kirchner como máximo referente de la Cámpora es una apuesta mucho más racional de lo que hubiesen esperado algunos en este contexto. Después, claro, una vez que se desaten las competencias internas de esa coalición, veremos qué pasa. Yo coincido con María y la verdad que la Argentina no está tan lejos del que se vayan todos del 2001. Es decir, si la dirigencia política del oficialismo, pero también de la oposición, comete los mismos errores de entonces, ¿no? que era básicamente una total abstracción de la realidad, porque en aquel entonces la dirigencia política se seguía peleando por las mismas cosas sin entender
lo que estaba pasando en la sociedad, con la caída del producto, el crecimiento del desempleo y de la pobreza. Bueno, va a ocurrir lo mismo. Yo veo una parte importante de la dirigencia política con un diagnóstico bastante errado, ¿no? O por lo menos no consciente de la gravedad de la situación. Uno no puede analizar hoy la política argentina sin tomar en cuenta permanentemente el estado vinculado con la pandemia y el encierro, ¿no? Creo que seríamos muy irresponsables si no lo tomáramos en cuenta, y creo que pocos lo hacen. Me parece que no se está tan lejos, como dije, de una reacción de la gente en contra del sistema. Es cierto que la Argentina no tiene experiencias a lo Bolsonaro, pero nadie descarta que las pueda tener a Bolsonaro o lo que sea, ¿no? Por fuera del sistema. Y está en la dirigencia política evitar una salida por afuera del sistema tradicional. Si la dirigencia política entiende la gravedad de la situación y está dispuesta, como dije antes, a sacrificar y a socializar los costos de resolver los problemas, los costos políticos de resolver los problemas, la Argentina tiene una salida. Si no ocurre eso, si lo que priman son los extremos de las coaliciones y no aquellos que intentan caminar por el centro, porque el camino por el centro es el único que permite tender puentes y transitarlos, y en función de eso llegar a los acuerdos básicos que necesita nuestro país, bueno, la Argentina va a enfrentar una crisis muy, muy profunda, probablemente más profunda que la del 2001. Y ahí, perdón, si puedo agregar que ahí juega un rol bastante, digamos, que promueve la polarización, la justicia, lo que decía antes Rogelio, ¿no? O sea, cuando aparece la justicia como parte de este péndulo, lo que promueve son las fuerzas de mayor polarización. O sea, si Macri se siente acorralado judicialmente, como antes había pasado con Cristina Kirchner, independientemente de la evaluación que cada uno pueda tener respecto de si está justificado uno u otro caso, si son casos de distinta envergadura, no importa. Lo que quiero decir es, si esos jefes políticos encuentran incentivos para la radicalización y para seguir siendo sujetos dentro de la discusión, bueno, yo creo que mete mucho ruido la justicia, que uno de los principales impedimentos para lo que dice Rogelio, que coincido que sería el escenario más deseable, tiene que ver con las dinámicas que se cruzan a partir de lo que ocurre en el Poder Judicial. Y entender también, María, que el error de uno no justifica el error del otro, ¿no? Supongamos que el gobierno el gobierno actual, digo, se sintió perseguido por el gobierno anterior. Eso no justifica que intente hacer lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista. No, para nada. Lo que digo es que ahí aparece como un factor que impide las fuerzas, digamos, pro acuerdo, digamos, que como dirigentes como vos, que trabajan por eso, la justicia... Pero también al revés, ¿no? Si a vos te tiran a Maldonado por la cabeza cuando fuiste gobierno, bueno, podés tirarles sí, claro. ¿cómo se llama? Gutiérrez. A Gutiérrez por la cabeza, porque lo de Maldonado estuvo mal. Y en consecuencia hay que ser muy prudente cuando surge una muerte como esta, antes de endilgársela en pocos minutos, en este caso a la actual vicepresidente. Digo, ese también es una razón por la cual la Argentina no puede avanzar, porque cada vez que te toca estás más preocupado en la revancha que en pensar hacia adelante lo que necesita nuestro país. Y los países que han pasado por situaciones dramáticas, pero que han progresado, tienen como requisito básico precisamente no apelar a la revancha, ¿no? Hacer un corte y empezar de nuevo, ¿no? Y eso a la Argentina le cuesta mucho. También pasa en el resto del mundo, ¿no? Hay una cantidad de dificultades con los sistemas democráticos, con la confianza en los políticos, y hay cosas que me parece que son propias de Argentina, y lo que quiero es separar cuánto de lo que ocurre en el mundo es parecido a lo que nos pasa a nosotros y cuáles son las cosas nuestras. Hablo de la parte institucional, no la parte económica, ¿no? Tenés razón, es cierto, hay una crisis de representatividad política en todo el mundo, salvo contadas excepciones, Alemania. Hay una crisis económica ahora en todo el mundo. El problema de la Argentina es que viene arrastrando
estos problemas desde hace demasiados años, desde hace décadas, ¿no? Entonces, a los problemas históricos, estructurales, que no podemos resolver producto de la falta de acuerdos, sumamos a los problemas que compartimos con el resto del mundo. Digo, la Argentina tiene una crisis de representatividad, no solo en la política, en el sector empresario, en el sector sindical, en las organizaciones civiles, en todos lados. Vos, cuando querés hablar, estás en el gobierno y querés hablar con el sector empresario, tenés que hablar con 20 personas, con los sindicalistas tenés que hablar con 20 sindicalistas. Cuando querés hablar en la política, ahora también tenés que hablar con muchos, no hay líderes definidos. En consecuencia, eso es una traba para el normal desenvolvimiento en este caso de la política. Es cierto que es compartido por el resto del mundo. En nuestro caso, le sumamos otras cosas mucho más pesadas que venimos arrastrando desde hace rato, y que, insisto, se resuelven como se han podido resolver en otras partes del mundo, a través de la política y de los acuerdos con el que piensa distinto. Porque esto no implica que, el acuerdo no implica que no tengamos distintas ideas, distintas ideologías. Yo no voy a pensar como la cámpora, probablemente nunca, pero necesariamente por la gente, por la Argentina, me tengo que sentar alrededor de una mesa y dedicarle mucho más tiempo y energía a ver en qué me pongo de acuerdo, sobre todo en las cuestiones estructurales básicas que necesita resolver nuestro país, que dedicarle tiempo, como ocurre en general en la política, a ver en qué me diferencio. ¿Y vos crees que la situación tan grave va a favorecer el entendimiento o que no va a... Tenés dos opciones, ¿no? O esta situación gravísima que atraviesa la Argentina en todos los órdenes es el disparador, el trigger event de la posibilidad de que nos podamos poner de acuerdo, o que se pueda poner de acuerdo la política en cuestiones básicas que otros países ya han superado, y enfrentar nuevos problemas, ¿no? Porque yo no digo que el resto del mundo no tenga problemas. Lo que no tiene el resto del mundo son los mismos problemas de hace 50 años, que es el caso de la Argentina. Para renovar los problemas de la Argentina hace falta ese acuerdo político. Esta crisis tremenda, probablemente la peor crisis de la Argentina, puede ser, espero yo, deseo yo, que sea un detonante para alcanzar estos acuerdos. Si no es así, bueno, lo que va a sufrir la Argentina es algo más grave que lo que ha sufrido en otras crisis. ¿Y cómo ves la recuperación argentina? ¿Cómo la visualizás, la recuperación argentina nuestra? Lenta. Lenta porque no tenemos, no se visualizan drivers de crecimiento ni de ayuda. La veo posible, pero la veo lenta. Por supuesto, necesitas inversión, necesitas apostar a la inversión, al capital. Necesitas confianza, que es la madre de todas las soluciones en los temas económicos, pero necesitas, para generar esa confianza, necesitas dejar atrás esos problemas que la dirigencia política viene pateando para adelante desde hace tantas décadas. Entre otras cosas, preguntas básicas, fundamentales. Hay una pregunta que la política no se hace desde hace muchas décadas, que a mi juicio es la madre de todos los problemas de la economía, que es simplemente qué partidas presupuestarias no son indispensables. Esa pregunta la política no se la hace, ni se atreve a hacérsela, porque implica, como decía antes, socializar los costos de la solución de los problemas. Cuando uno analiza el presupuesto, a mí me tocó negociar durante mucho tiempo el último presupuesto que tuvo la Argentina, que es el del año pasado, un presupuesto con equilibrio primario, pero ese presupuesto que negociamos quizá como ningún otro presupuesto por más de 8 meses, y que logró salir con equilibrio primario de las cuentas públicas, no se logró a partir de contestar esa pregunta, de plantearla y de contestarla, se logró a partir de otras cosas, de no bajar los impuestos, de transferir responsabilidades a las provincias, cosa que estaba bien porque antes se le había dado recursos, pero en ningún momento pudimos plasmar y poner sobre la mesa esa pregunta que tanto incomoda a la dirigencia política, porque implica asumir costos, y ahí es donde empieza la discusión de quién es el que tiene que asumir esos costos. Y la única respuesta a eso posible para la Argentina es todos, o por lo menos la mayoría responsable que hace política porque entiende que esa es la mejor manera de ayudar a la gente.
Pero la Argentina es el único país de todos los que conocemos que va para atrás en materia de aumento de pobreza, en materia de haber resignado una gran cantidad de cosas donde estábamos a la cabeza. Y eso es una cosa muy difícil de digerir para los argentinos, porque no encontramos la manera en que podamos siquiera recuperar lo que teníamos antes, ¿no? Así es, la Argentina es, por eso digo, la Argentina es hace 50 años, hace medio siglo, un país que involuciona. Y cuando uno trata de encontrar un común denominador durante todos estos años a las crisis que vivimos, a la incapacidad que tenemos de sostener el crecimiento, de reducir la pobreza, de mejorar las condiciones de vida de la sociedad, lo que encuentro, por lo menos lo que yo encuentro, es esa incapacidad o imposibilidad que tenemos de llegar y de lograr acuerdos básicos desde la política. Entonces, antes que nada, antes de los diagnósticos, que tenemos muchos, no es un problema de diagnóstico, antes de las soluciones, que tenemos muchas, no es un problema de soluciones, es un problema de acuerdo político, es un problema de la política. Y lamentablemente no podemos lograr que todos entiendan esta condición necesaria para dejar atrás estos problemas recurrentes de toda la vida. Rogelio, se nos acaba de incorporar Sergio, y creo que lo que le quería preguntar a él un poco, aparte de lo que estábamos hablando de Argentina, es cómo ve la relación en el mundo, qué cosas están cambiando, y de esas cosas, qué puede aprovechar Argentina o qué le puede empeorar a Argentina. Sergio, ¿estás ahí? Sí, Guillermo, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y disculpas por la tardanza, pero estuve media hora tratando de entrar al Zoom y no podía. A mí me pasó lo mismo. Una de las cosas que planteábamos es que para entender lo que pasa en Argentina hay que ver también lo que está pasando en el mundo. Sí. Y vos sos un analista que sabe perfectamente lo que pasa en el mundo y que lo ves muy claro. Y la cosa es, ¿cómo calzás esto que está pasando en el mundo, que pasaba antes de la pandemia y se ha agravado ahora, junto con lo que nos pasa en Argentina? ¿Cómo conciliar las dos cosas? Mira, yo creo que el mundo está obviamente hoy ante un escenario caracterizado por una alta incertidumbre, por mucha volatilidad, por un desgaste significativo de algunos actores centrales, por lo menos de los últimos 70 años del escenario internacional. En particular hay una especie de ausencia, retiro o desprestigio de los Estados Unidos que no tiene muchos antecedentes. Estamos ante un sistema internacional caracterizado hoy por esta especie de limitación del papel de Estados Unidos que vuelve todo mucho más incierto. No es que el orden anterior funcionaba relativamente bien, también había muchos problemas, pero por lo menos era un orden que uno entendía cuáles eran los parámetros. Y hoy estamos ante una situación de vacío en el liderazgo de Estados Unidos que complica todo muchísimo más. Esto se vino de alguna manera profundizando en el contexto de la pandemia y tiene como, si ustedes quieren, una especie de símbolo, por ahí menor, pero yo creo que sirve para entender a qué me refiero, y es el retiro, o el anuncio del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí. Que ustedes dicen, bueno, la OMS no estuvo a la altura de las circunstancias, puede ser, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que las instituciones internacionales nunca estén a la altura de las circunstancias, pero siempre ayudan más de lo que no ayudan, ¿no? A ver, ¿somos críticos del fondo? Bueno, podemos ser críticos del fondo, pero sin el fondo estaríamos peor. El Banco Mundial lo mismo. Los organismos no son perfectos, son organismos y tienen cosas buenas, regulares, malas, pero ayudan por lo menos a dar algunas cuestiones, y si no ayudan, hay que lograr que ayuden, ¿no? Hay que modificar las cosas que están mal. Bueno, Estados Unidos decide retirarse de la OMS, una cosa insólita, ¿no? Sí, sí. Entonces, en parte porque es cierto, hizo mala política durante mucho tiempo, y los chinos y los hindúes les cooptaron los organismos, cosa que nosotros hemos visto en los últimos 20 años, 25, gradualmente, ¿verdad? Que se les llenaba de chinos, pakistaníes, hindúes, y Estados Unidos perdían espacios en el proceso de toma de decisiones. Es cierto eso, porque abandonaron un compromiso con la multilateralidad, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo como diagnóstico general? Yo creo que hago mío el argumento de Richard Haas, que ustedes seguramente conocen, y es que esta pandemia lo que ha hecho fue catalizar procesos, pero no hay nada nuevo, ¿no? Y en principio me parece que es una regla del pulgar que hay que aplicar, ¿no? ¿Proteccionismo había antes? Sí, había antes, es cierto. Ahora tenés menos comercio, pues chico, la torta es complicado, pero proteccionismo ya teníamos, ahora hay más proteccionismo. Teníamos una circunstancia
compleja por el reacomodamiento del sistema ante la erupción de China. Bueno, ahora lo tenés, digamos, en la tensión con India en la frontera, tenés el despelote con Pakistán. Pakistán es el principal aliado de China en Asia. Esto es nuevo. Pero bueno, son cosas que iban a ocurrir porque Estados Unidos tomó a India como principal aliado y obviamente balance de poder. Es obvio que los pakistaníes se ven con los chinos. Es casi, digamos, de manual de escuela primaria, ¿no? Y después tenés otras cuestiones que yo creo que también se han acelerado, algunas que nos llaman la atención, pero digamos, los problemas raciales en Estados Unidos son nuevos, nos llevan siglos. Sí. Tuviste un episodio, entre comillas, casual, no es casual porque pasan todos los días, la verdad, siempre hay violencia en contra de los negros por parte de la policía, pudo haber sido de Minnesota o en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, en Chicago, diariamente tenés eso. Y explotó esta ola de protestas que no sabemos dónde termina. Y digo esto, ustedes saben que hay una situación de excesos en las protestas populares, uno entiende el motivo, pero siempre estas cosas se van de madre, y ahora se las agarran, como no pueden cambiar la realidad, quieren cambiar la historia y se la agarran con los monumentos, cosa que nosotros ya vimos en Argentina hace unos cuantos años. Y curiosamente es la misma víctima, el pobre Cristóbal Colón, ¿no? Que ya tuvo bastante una vida trágica viviendo y ahora encima tiene una vida trágica muerto después de 15 años, una cosa desopilante, ¿no? Pero en Baltimore el domingo pasado se la agarraron con él. Bueno, esto es interesante porque son todas frustraciones que se fueron acumulando en los últimos tiempos y que explotan en este momento. Pero no son nuevas, de hecho, ¿no? ¿Qué puede haber nuevo? Bueno, yo creo que puede haber tres cosas nuevas, pero son hipótesis, ¿no? Uno, el Estado con mayor presencia en casi todos los casos, digamos, estados que intervienen más, que han salido al rescate, como ocurrió con la crisis de la subprime, pero ahora con una magnitud infinitamente superior. El paquete de ayuda combinado el Tesoro con la Fed, ¿no? En Estados Unidos es 10 veces el paquete de Obama, que ya nos pareció impactante en su momento, 10 veces. Por eso la economía norteamericana se recupera tan rápido, ¿no? El Banco Central Europeo lo mismo, es un paquete espectacular. Hoy el Estado alemán es el principal accionista de Lufthansa y esto se va a repetir en muchas otras empresas y está muy bien. Tenés que respaldar a las empresas y darle todo el financiamiento, respaldar su deuda, no hay ninguna duda, pero te quedan estados más grandes. Bueno, algunos creen que esto es bueno, otros que es malo, pero es un dato de la realidad, ¿no? Te va a quedar una sociedad más empobrecida y con mayor cantidad de demandas, en particular de bienes públicos, y sobre todo demanda de salud. Y vos, Guillermo, sabés muy bien que la salud de los bienes públicos es uno de los más caros en potencia. La educación también es cara. La salud viene aumentando, la inflación de la salud es algo desopilante. Y con las nuevas drogas monoclonales, la nueva tecnología, etcétera, esto va a seguir subiendo, con lo cual cuidado con la demanda de salud, que a mí me parece fantástico, pero hay que seguir esto, ¿no? Entonces, más Estado y más de la sociedad civil. Y me parece que te van a quedar, digamos, sociedades con bolsones de pobreza y marginalidad muy significativos en el mejor de los casos. O sea, hay sociedades que van a quedar más complicadas. Yo creo que yo estoy ahí muy preocupado, estoy haciendo ahí algunos estudios nuevos. La situación en Argentina es muy compleja en materia de empleabilidad y esto te deja más complicado aún, creo yo, ¿no? Así que yo creo que estamos en un mundo de desafíos enormes, lo cual, tomando el argumento de Rogelio que lo escuché al final, me parece que precisamente por eso hace falta aún mayor nivel de coordinación dentro de nuestra clase política, empresarial, sindical, porque vas a tener un mundo mucho más difícil que tuviste en la última crisis. Después, ayer Caballo estuvo muy bien en la Mediterránea, mostrando la diferencia con respecto al 2003. No sé si hablaron de esto antes, pero es muy importante. Hay como una fantasía en el presidente de que, bueno, las crisis salimos, con esto las sacamos rápido. Es incomparable la situación. Ahí tenías superávit gemelos, tenías un mundo que demandaba los productos de la Argentina, tenías todavía una inversión de la década previa que era espectacular, que había modernizado mucho, había salto de productividad que ahora lamentablemente no tenemos, con lo cual cuidado que la salida va a ser seguramente mucho más trabada que antes, ¿no? Así que yo creo que la Argentina tiene necesariamente ahora que concentrar todos los recursos en salir rápido, en consensuar un paquete. Es un paquete complejo en el sentido de, digamos, bien diseñado, pero la narrativa tiene que ser seductora. Si alguien cree que vamos a seducir a una población que está destrozada después de 100 días, 120 días de pandemia, de cuarentena,
con el discurso de la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera, eso no va a salir. Es que hay que hacerla, sí, esa no es la narrativa. Hace falta otra narrativa, otro discurso, otro relato, en el mejor sentido de la palabra, que seduzca, si no, estamos sonados. Yo tengo una pregunta para los tres, que es lo siguiente. Aún antes de la pandemia, había dos cosas que estaban en duda y donde todos los pensadores que planteaban el tema diferían. Guillermo, Sí. no, perdón, es que yo trabajo en radio para todos y me había agendado que dijimos 1 hora y me están llamando para salir al aire, me tengo que recontra disculpar, pero no me puedo, tengo un programa de radio que me espera. Está bien, María, al contrario, te pido disculpas por la demora. No, perdón, pero los horarios de la radio son muy estrictos y no los puedo mover, pero así que les pido 1000 disculpas a todos por la salida intempestiva, pero les juro, les pido 1000 perdones. Un saludo para Sergio, para Gracias. Rogelio y perdón, Guillermo, dale. No, al contrario, muchas gracias a vos. Un abrazo, María. Un gusto. Ahí está, gracias, que están los productores que están desesperados. Perdón. No, la pregunta para Sergio y para Rogelio. Antes de que apareciera el tema de la pandemia, había dos dudas grandes entre todos los pensadores que miraban hacia dónde iba el mundo, ¿no? Una era, o volvemos al Estado-Nación o el globalismo se impone, esa era una duda. Y la otra es que es casi un valor común entre todos, es que hay un desplazamiento de Occidente hacia Oriente, donde antes Estados Unidos era el 40% del Producto Bruto, ahora es el 20%, y junto con China es el 20%, y suponen que hay un desplazamiento de Occidente hacia Asia. Estos son los dos temas, ¿no? Estado-nación frente al globalismo y el desplazamiento del peso mundial de Occidente al Asia. ¿Cómo lo ven? ¿Qué se me sabor, Rogelio? Arranco yo, entonces, Guillermo, ¿te parece? Sí, dale. Yo creo que esa mirada dicotómica entre o globalismo o Estado-nación era muy simplista y que en la práctica había una superposición y era inevitable que existiese, ¿no? Y me parecía positiva, de hecho, ¿no? Y hay esferas, perdón que están acá los perros haciendo de pelote, hay esferas digamos, de interacción entre los estados que es inevitable que sobrevivan y se fortalezcan, sobre todo, sobre todo por problemas de seguridad, y hay otras cuestiones donde el globalismo es inevitable y la coordinación es fundamental, por ejemplo, en cuestiones como cambio climático, ¿no? Así que yo creo que había que pensar en cómo encastrar esto mejor, pero me parece que íbamos a una superposición de ambos esquemas, ¿no? De globalismo en algunos aspectos, pero el Estado Nacional reforzado incluso en la capacidad de brindar bienes públicos. Por otro lado, me parece que digamos, la cuestión de Oriente era inevitable, ¿no? Íbamos hacia una situación, lo traje para que no hagan lío, porque tengo 12. Una situación en la cual, por peso poblacional, por peso económico, la irrupción, entre comillas, de Asia, en realidad lo que hacía era cerrar un enigma, y el enigma era muy importante. El enigma en realidad marca el hecho de que China había quedado afuera de la revolución industrial en los últimos 200 años e hizo un catch-up en los últimos 40 o 50. ¿no? Entonces, de alguna manera, esto era más lógico. El tema es cómo Asia había estado ausente, no ausente del todo, obviamente, por Japón y demás, pero no había sido un protagonista tan estelar del concepto de las naciones en los últimos 200 años. Bueno, ahora se cierra eso y China ocupa el lugar que nunca debió haber dejado de ocupar, con lo cual el crecimiento hubiera sido aún más espectacular. Imagínense el capitalismo desde el comienzo del siglo XIX hasta hoy, con China consumiendo, hubiera sido algo espectacular. Bueno, no pasó porque China se cerró a una situación de feudalismo tardío. Bueno, ahora hicimos el catch-up en una situación bastante inédita y con un capitalismo de Estado, lo cual, si quieren, eso es una reflexión más adelante, ¿no? Y cuando vos hablas de Estado-Nación y hablas del globalismo, ¿cómo ves a Europa? Yo creo que Europa, es difícil hablar de Europa en singular, Guillermo. Yo veo Europa, por lo menos en plurales, ¿no? Veo una Europa continental una dinámica, veo los países nórdicos y ahora al Reino Unido en otra. Yo diría, Europa tiene, o yo veo tres tensiones ahí resueltas, ¿no? Una, la cuestión demográfica,
que es muy compleja y no sé cómo se resuelve. La segunda, vinculado a esto, a la cuestión cultural religiosa de diversidad, porque ahí lo que tenés es una situación en la cual, justamente porque crece poco la población, entre comillas, europea, que también es difícil de definir, los migrantes tienen un rol fundamental ahí, y ahí, digamos, hubo un fracaso efectivo en la cuestión de la diversidad y de la inclusión. Y la tercera dimensión es la pregunta clave, es qué pasa con la Unión Europea, con el proyecto político, ¿no? Que le dio a Europa un eje común, y eso ha quedado hoy, por lo menos, cuestionado, no solamente, o no tanto por el Brexit, sino por la indefinición en materia de política coordinada ahora con la pandemia, ¿no? ¿Qué te muestra eso? Y que no funcionó, ¿no? Que no funcionó la coordinación de la Unión Europea. Así que yo creo que esas tres cosas me impiden, digamos, tener un horizonte claro, pero hay una posibilidad, ¿no? ¿Y cuál es la posibilidad? Yo creo que eso a nosotros del Mercosur debería, por lo menos, orientar parte del pensamiento. Yo creo que, si en este contexto, Europa, y hay que ver qué pasa en Alemania a partir de enero en ese sentido, ¿no? Replantea su vínculo con Rusia, sobre todo. Bueno, por ahí vamos, no un mundo multipolar, pero puede haber una especie de rediseño, donde China por un lado, Estados Unidos por otros aliados, y Europa puede jugar un rol, no sé si de mediador, de buffer, digamos, puede ocupar un lugar distinto, y por ahí a nosotros nos viene muy bien eso. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros venderle mucho a China y seguir vinculado naturalmente por valores y por cuestiones económicas y estratégicas a Estados Unidos. Entonces, cuidado, que yo veo aquí, ahí Europa puede mejorar su vínculo con Medio Oriente y con Rusia, darnos a nosotros la posibilidad de terciar, y vamos a un mundo menos bipolar. Eso a mí me atrae, como, por lo menos para pensarlo, ¿no? Sí, muchos de los pensadores lo que plantean es eso, ¿no? O esto cambia todo, o en realidad van a cambiar cosas muy, muy pequeñas, pero todo el mundo se entusiasma con una Europa que está tratando de definir su personalidad, con Estados Unidos, que ha dado marcha atrás en muchas cosas, y con China, que está creciendo, como vos decís, para recuperar lo que era antes. Así que enfrentamos un mundo donde la incertidumbre es la gran variante, ¿no? Pero pensá que Europa, el Magreb, parte del Medio Oriente, una relación más lógica con Rusia, ¿no? Cosa que debió haber ocurrido a la salida, lamentablemente, de la caída de la Unión Soviética, y no ocurrió. Y eso tuvo que ver con la lógica, me parece, bueno, el que sabe más es Mariano Causino, que está escuchando esto, pero con la lógica expansionista hacia el este, de la OTAN y demás, que en vez de tratar de, seducir a Rusia, terminó generando ahí un problema que tenemos hasta hoy, ¿no? Y bueno, yo creo que Europa puede volver a tener un rol, ¿no? Y yo creo que hay que ver ahí también qué pasa en las elecciones, por supuesto, del 3 de noviembre, que yo creo que son cruciales para ver cómo sigue toda esta historia, ¿no? Porque hay un triunfo demócrata, bueno, no quiero idealizar, pero hay que ver cómo esto se termina ordenando. Podría ayudar a ordenar esta incertidumbre, y lo contrario también puede ocurrir, ¿no? Otro triunfo de Donald Trump, bueno, esto puede derivar en una profundización de tensiones. No quiero hacer escenarios catastróficos, pero no quiero imaginar, por ejemplo, la relación con China, dónde puede derivar, ¿no? Sergio, te hago la última pregunta. ¿Cómo ves América Latina en esta circunstancia? Bueno, otra vez, no puedo generalizar, pero yo tengo ahí, primero, ustedes saben, América Latina ya era el continente donde uno estaba más preocupado en materia de desigualdad y digamos, una frustración impresionante en materia de crecimiento, ¿no? Uno mira, por eso me llamó tanto la atención la forma en la cual Alberto Fernández el otro viernes, cuando hizo la conferencia con Lula, se refirió a la época dorada. La época dorada fue un desperdicio absoluto, pero no para la Argentina, que fue un desperdicio. El resto de la región tampoco terminó de capitalizar del todo este ciclo espectacular de términos de intercambio que tuvimos. Por supuesto, hubo países que consolidaron reformas económicas, Perú la estabilidad, en Chile obviamente también hubo un proceso de modernización, México avanzó también muchísimo, pero en la práctica, si ustedes preguntan, ¿aprovechamos ese periodo fantástico? No, la verdad. Por supuesto, hay países muy por debajo del promedio, Argentina, Brasil,
Brasil tampoco la aprovechó, terminó con una megacrisis y un desastre fiscal, México, del cual todavía no pueden salir. México, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente, veníamos mal. A eso sumarle dos componentes jodidísimos, uno la cuestión de la seguridad, que se deterioró en toda la región, y en particular las redes de crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y tercero, una revolución de las demandas de los países que hicieron las cosas relativamente mejor. Y yo creo que el mejor ejemplo ahí es Chile, ¿no? Chile, que era realmente el país que hizo, en términos relativos, no digo perfecto, pero indudablemente las cosas mejor que el promedio, generó un segmento importantísimo de la clase media. Ocurre con la clase media, cuando la tenés te demanda bienes públicos, ¿no? Y en Chile, la verdad que, y yo tengo simpatía por el proceso chileno, y particularmente educación, los cambios en los últimos 30 años fueron marginales, por ponerlo de una manera, digamos, generosa, ¿verdad? Entonces, la frustración que generaste en los sectores de clase media es muy significativa. Y esto irrumpe a fin del año pasado, pero le da creo, ¿no? Una connotación distinta, porque para los que estamos de este lado de la cordillera, ¿cómo seguís argumentando que Chile es el ejemplo? Bueno, no es el ejemplo. Chile es un ejemplo en algunas cosas, pero no en todas, y en cosas muy importantes que para la Argentina son vitales, porque tienen que ver con nuestra identidad de clase media, la educación y sobre todo la salud, bueno, claramente es el contraejemplo. Entonces, no te sirve para mostrar que haciendo las cosas bien, efectivamente consolidás la democracia y un modelo de mercado equitativo, sustentable y con oportunidades de desarrollo individual para no sé si todo, pero para la mayoría de la población, ¿no? Así que yo ahora estoy obviamente muy preocupado. Creo que siempre hay cosas para destacar. Uruguay, como siempre. Hay cosas en Paraguay para destacar también en términos de, digamos, estabilidad y desarrollo económico muy ligado a la agroindustria. Hay cosas para destacar a pesar de todos los despelotes, naturalmente, tanto en Perú como en Colombia. Y último comentario, impotencia, frustración, no sé cómo decirlo, respecto de Venezuela, del sistema internacional y del sistema interamericano, debe haber sido incapaz, ya no digo de generar una transición, aunque sea acotar el desastre humanitario que soy Venezuela. de acuerdo. Bueno, eso debería llamarnos a la reflexión, ¿no? Sí. Sergio, te agradezco muchísimo. Vamos a repetir esto porque me encantó la charla. Lástima que no coincidió contigo con Rogelio, pero la vamos a repetir porque me encantó y sigamos viendo los problemas que vos estás viendo y que creo que son los problemas que tenemos que empezar a pensar ahora y a ver cómo seguimos con todo esto. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron y lo repetimos.